Para mí un gusto saludar y darle la bienvenida a Enrique Díaz Infante, director del programa del sector financiero y seguridad social en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bienvenido, Enrique, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Magda, el gusto es mío. Buenas tardes. Hoy hablemos de este asunto, los bancos del bienestar. Ya en alguna ocasión habíamos tenido la oportunidad de comentarlo, pero ¿qué te parece si vamos haciendo un balance? ¿Cuál es el balance hasta este momento, a 3 años del sexenio, del Banco del Bienestar? ¿Ya realmente está consolidado como tendría que estarlo a estas alturas? No, Magda, yo creo que el balance es bastante malo. Y digo que es bastante malo porque no se ha consolidado como banco. Es un banco que en agosto del año pasado se suspendió sus actividades de préstamo, entonces un banco que no presta ya es cuestionable como banco. Banco, su función es captar recursos y colocarlos entre el público inversionista, y este banco pues no está ya prestando. Dos, su índice de morosidad de su cartera es del 19%, o sea, de cada 5 pesos que presta, uno no se paga, o trae problemas de cobranza. Entonces, y haciendo el comparativo con la banca comercial, ese índice de cartera vencida es del 2.5% y la banca de desarrollo del 3%. Entonces, mientras que los demás bancos de desarrollo están en un promedio de incumplimiento del 3%, este Banco del Bienestar está con una cartera del 19% de incumplimiento. Y además hay que recordar que recibe el soporte del gobierno federal, o sea, se le destinan recursos públicos vía el presupuesto, y además tiene el respaldo del gobierno federal a través de la garantía que le otorga para poderse fondear más barato. Esto se establece en el artículo 10 de su ley orgánica. Entonces, es un banco que tiene todo el respaldo del gobierno, y sin embargo tiene una cartera vencida muy, muy alta, y tiene una situación precaria. Entonces no se ha logrado consolidar. Oye, dime una cosa, entonces, ¿cuál es el beneficio real para los ciudadanos, para los usuarios de este banco? Mira, Magda, hay que recordar que este es un banco de desarrollo, y supuestamente y tiene una función, un mandato de promover la inclusión financiera, y su clientela es las personas que viven en zonas marginales, en las zonas marginadas, y la gente pobre. Entonces, su función es supuestamente de combate a la pobreza. Y entonces, en ese sentido, pues por razones de falla de mercado y cuestión de pobreza, se justificaría su existencia. Ahora, en las condiciones actuales, ¿qué tanto beneficio representa? Pues es muy, muy cuestionable, porque la verdad es que la primera pregunta es, necesitamos un banco para hacer la dispersión, porque es la otra función que hace. Además de la función que debía hacer como banco, que no está prestando ya créditos, la otra es el dispersor de todos los programas sociales. Pero necesitamos un banco para dispersar todos los programas sociales, pues quizás no, quizás es demasiado. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿qué beneficios tenemos la ciudadanía de tener un banco como el Banco del Bienestar? No lo tengo yo muy claro. No, creo que se podría reducir esto a un programa, porque su función es más bien político-electoral. O sea, la verdad es que atiende a clientelas del partido en el gobierno para obtener votos. Entonces ya no estamos hablando de un banco con una función comercial o función probablemente de pobreza, sino una función asistencialista electorera. Ok, con una función asistencialista, qué forma de resumirlo, ¿no? A ver, ahora, ¿es buena la intención del presidente? Porque también hemos escuchado, pues, esta parte en donde se menciona, ¿no?, que se va a buscar bancarizar a los migrantes a través de esta institución, del Banco El Bienestar. ¿Es buena la intención, pero pues realmente se puede concretar? A ver, vuelvo a lo mismo, Magda, en el sentido de que qué tanto se justifica. Tiene razones de pobreza, tiene razones de una falla de mercado, pero en el caso de los migrantes estamos hablando ya casi de 55,000 millones de dólares que ingresaron el año pasado por vía de remesas. Entonces, ya es un monto realmente muy atractivo, y pienso que la banca comercial, los privados pueden realizar mejor las funciones y más baratas que la que realiza el Banco del Bienestar, o si lo realiza el Banco del Bienestar, pues es con subsidios. Entonces, sí es cuestionable
¿qué tanto para el tema de las remesas se requiere? Habría que ver sus comisiones, qué tan son competitivas en relación a las que cobran Banco Azteca y otros bancos que están en inclusión financiera. Pero tengo mis dudas, pero pudiera ser que se justificara por ahí, pero no lo tengo tan claro. Y sí, las remesas es ahorita pues, verdaderamente una fuente de ingresos muy sustancial. Entonces, pues pudiera ser que ahí que estén queriendo ubicar al Banco del Bienestar la parte de negocios y que sea reditable, pero yo lo veo como un tema más político electoral este banco. Hace un momento mencionabas una parte importante, ¿no? Y decías, bueno, la situación o uno de los objetivos era la inclusión financiera, era, pues hasta cierto punto poder combatir la pobreza, ¿no? ¿Vale la pena la construcción de tantas sucursales en lugares tan lejanos, tan inhóspitos? Porque nos ha tocado ver, y ahora nuestros compañeros de Mega Noticias también, pues muestran estas imágenes y ves una sucursal y parece un desierto a la redonda. A ver, yo creo que se justifica mucho el construir sucursales para acercarle recursos al ejército. Yo creo que el ejército está de plácemes y celebra muchísimo que se le esté utilizando para construir sucursales. Pero no creo que ni esa sea la función del ejército, ni eso justifique la construcción de sucursales. En la época de la tecnología y donde la inclusión financiera se puede hacer a través de dispositivos móviles o a través del uso de corresponsales tipo OXXO, tipo 7-Eleven, estas tiendas de conveniencia, claro. La verdad es que no se justifica estas sucursales. Entonces, sí pareciera ser como que centros de operación de programas políticos electorales y un pretexto para acercarle recursos al ejército. Ninguna de las dos justificaría, desde un punto de vista de funcionalidad de un banco, la existencia de tantas sucursales, de las 2.700 sucursales. No, me queda claro que no se está justificando, ¿no? Porque, pues, no sé, me da la impresión como de que estamos volteando al pasado, ¿no? ¿Por qué no apoyarse en el sistema bancario que ya existe? No sé, es a lo mejor ese recelo o pues, hasta cierto punto el no querer involucrar a la iniciativa privada, como ya lo hemos visto en tantas otras cosas dentro de la política del gobierno federal. Así es, a ver, y no querer utilizar lo que ya existe. Por un lado, como tú bien señalas, claro. Es no querer utilizarlos. Los constructores privados podrían hacerlo mucho mejor la construcción y más eficiente que el ejército. Pero bueno, pero por otro lado, ¿por qué no utilizar las tiendas de Iconsa? ¿Por qué no utilizar ya una red de distribución que existe? Y así como Electra pone ahí a su Banco Azteca, pues en Diconsa que se pusieran las sucursales del Banco del Bienestar. ¿Para qué estar destinando tantos recursos para la construcción de sucursales que no se justifican? La verdad es que sí siento que es un desperdicio de recursos públicos la construcción de esas sucursales. ¿Y tiene futuro? O sea, digo, ya siendo bien honestos, ¿no? Con los claroscuros que puede llegar a tener el Banco del Bienestar y demás, ¿tiene futuro? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos está llevando? A ver, regreso al punto con el que inicié la plática. Estamos hablando de un banco que ya tiene el 19% de su cartera vencida. Bueno, ahorita lo bajaron marginalmente a 18.5%, pero en números redondos estamos hablando de que 1 de cada 5 pesos que prestan no lo recupera. Entonces, ¿tiene futuro un banco que tiene una cartera vencida en esos niveles? Pues se ve difícil. Por otro lado, su clientela es gente que tiene bajos ingresos precarios, que se la viven en el desempleo o con ingresos intermitentes por esta precariedad de sus empleos. En ese sentido, su clientela, a diferencia de la clientela de otros bancos comerciales, pues no es estable y depende de los programas asistencialistas, que se sigan dispersando y que le digan, bueno, pues ya te estoy haciendo llegar jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y todo, y entonces pues apertura una cuenta de ahorro aquí y te voy a dar un crédito. Y en el momento en que se interrumpan esos recursos públicos presupuestales para estos programas, pues ¿qué tanto se va a sostener en el tiempo esta inclusión financiera? Yo la verdad lo dudo que se vaya a sostener. Entonces lo que se tendría que hacer es apostarle a la formación de capacidades de los usuarios para que se puedan integrar a la economía con un empleo y entonces pudieran ser clientes del Banco del Bienestar. Si no, en el tiempo esto va a ser insostenible.
Dicen que el mejor programa social que puede haber es eso, ¿no? El que verdaderamente se logre garantizar un empleo digno para la gente y bueno, parece que de pronto estamos más enfocados en otro tipo de políticas. Enrique, como siempre ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. El gusto es mío, Magda. Hasta luego. Que tengas una excelente tarde.